Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 74, el primer pontífice plebeyo. El crujido de la puerta hizo que los 8 hombres, sentados en una habitación demasiado oscura para la hora del día, se dieran vuelta. «Otra vez llegas tarde, Cornelio», murmuró uno de los pontífices entre dientes. Y era cierto, el más joven de los pontífices, de apenas 27 años de edad, llegaba tarde a la reunión y los demás ya estaban enojados. El olor pútrido de la caja de madera no muy lejos de ellos hacía que todo el mundo se quería deshacer de esta reunión lo más rápidamente posible. «Pido disculpas», respondió el joven. «Llegaste tarde el año pasado también», respondió otro, obviamente enfadado. «¿Crees que eso es placer? ¿Estar encerrados aquí?» «Es que anoche tuve que estar en la Curia Calabra», respondió Cornelio en su propia defensa. A lo que Cornelio se refería era la obligación que algunos de los sacerdotes romanos tenían de mensualmente pasar una noche entera dentro de la tal llamada Curia Calabra que estaba en el Capitolino. Y esa noche el sacerdote se iba a pasar el tiempo observando la luna. Y bueno, al parecer ese sacerdote, de tanto observar la luna dentro de esa Curia Calabra, terminó durmiéndose, y para cuando se despertó, sus colegas en la sala de sufragios ya lo esperaban con ansiedad. El pontífice máximo de Roma había fallecido y había que elegir a uno nuevo. Y entre los 9 hombres, todos ellos pontífices menores, y todos sentados en esa cámara oscura, tenemos que uno de ellos era un miembro de nuestra saga familiar. Era Espurio Atio, el más viejo de los 9 y el único representante de la familia de los Emilios. Y Espurio Atio, junto a otros 8 hombres, estaban a punto de votar al próximo pontífice máximo de Roma. «Bueno, empecemos de una vez», dijo Léntulo Caudino, otro de los Cornelios en esa habitación. Un esclavo, al cual le faltaba la lengua para que no pudiese hablar, se puso a repartir cinceles de madera de pino de Alepo y tablillas de cera entre los candidatos. Y mientras ellos votarán por el nuevo pontífice máximo, nosotros empezamos así. Según Jeremy Rifkin, empiezo otra vez. Según el economista, sociólogo, asesor político del gobierno chino, estadounidense y alemán, escritor y orador Jeremy Rifkin, el mundo no se encuentra en un lugar muy bonito. Y si usted ha visto uno de los tantos discursos públicos que ese hombre ha dado, se van a dar cuenta que el hombre casi siempre comienza sus discursos con la misma oración. El PBI, en inglés GDP, se está desacelerando en todo el mundo. Y la razón es que la productividad ha estado disminuyendo en todo el mundo en estos últimos 20 años, sin excepción. Luego, durante su discurso, Rifkin habla de los cambios económicos y sociológicos durante la historia de la humanidad y en un momento dado, Rifkin nunca falla en mencionar las palabras la tercera revolución industrial. Unos minutos más tarde, el hombre hablará de la Revolución de Gran Bretaña en el siglo XIX y de los Estados Unidos en el siglo XX y el por qué esos 2 movimientos fueron importantes en nuestra historia colectiva. Y ese por qué es lo que nos interesa a nosotros aquí. Según Rifkin, un cambio de paradigma, un cambio de aquellos grandes, solo sucede cuando 3 cosas, 3 campos de estudios, crean una convergencia o una unión como si fueran 3 vías de ferrocarriles uniéndose en un solo carril. Y aquí Rifkin nos da la primera pista. Esos 3 campos son transporte, energía y comunicación. En otras palabras, cuando dentro de más o menos un mismo siglo y bajo el amparo de más o menos una misma civilización, esos 3 campos crean un cambio, ahí es cuando nosotros como humanos vemos lo que se conoce como un cambio de paradigma, un cambio enorme. Y en el caso de Gran Bretaña del siglo XIX, esos cambios eran carbón y la extracción masiva de ese elemento sucio y negro de las montañas de Inglaterra y Gales en el campo de la energía. La prensa a vapor, o sea, la fuerza de la máquina de vapor en el campo de la comunicación.
Imprimían diarios de a miles en cuestión de minutos. Y finalmente el tren, también propulsado a vapor en el campo del transporte. El primer medio de transporte por tierra que no era basado en fuerza animal o fuerza humana. Súper interesante. Y en el caso de los Estados Unidos del siglo XX, esos cambios eran electricidad en el campo de la energía. Ese medio de energía fue grandemente mejorado cuando filamentos de más de 1000 horas de duración fueron finalmente descubiertos. Muy pronto, enormes diques eran erigidos en ríos por todo el mundo para la producción y el almacenamiento de electricidad. El automóvil en el campo del transporte. Luego vendrían camiones, tanques y hasta cohetes, pero todos más o menos basados en el principio de combustión interna. Y finalmente el teléfono en el campo de la comunicación. Si vosotros, mis queridos oyentes, creéis que el Internet fue importante, yo les tengo noticias. El teléfono fue verdaderamente importante. Luego la radio y ya mucho más tarde la televisión. Energía, transporte, comunicación. Los 3 ingredientes para un cambio de paradigma. Y sin ninguna duda, cuando uno escucha ese discurso, uno inmediatamente se pone a pensar, ¿y cuáles son los 3 ingredientes en nuestros días? Comunicación sería el Internet, sin ninguna duda, ¿verdad? ¿Será así? ¿Transporte? A ver, todavía andamos a motores que se propulsan basados en el mismo principio de aquellos carros de Henry Ford. ¿Será vehículos eléctricos? Buena pregunta, porque no tengo la respuesta. ¿Y energía? Yo creo que combustibles fósiles podría ser la respuesta, pero ¿cuánto nos pueden durar esos? ¿Un siglo más? No lo creo ni por un minuto. Pero bueno, esto no es lo que viene al caso ahora. Lo que sí viene al caso ahora es que durante esos mismos discursos, Rifkin siempre afirma que en la historia de la humanidad hubo entre 7 y 8 de estos tal llamados cambios de paradigma. O sea que entre 7 y 8 veces tuvimos un tiempo cuando vimos una convergencia de cambios radicales en estos 3 campos. Y entonces mi pregunta lógica era inmediatamente, ¿podría ser que uno de estos grandes cambios de paradigma haya ocurrido en el tiempo de Roma antigua? Veamos el tema de energía, porque al final y al cabo los romanos sí fueron los primeros en crear una estructura masiva basada en esclavos. Así es, mientras esclavos existieron desde antes de que dejáramos de ser simios bípedos, la forma en la que los romanos organizaron esa fuerza fue un tanto única. Desde la forma que esclavos posibilitaban que romanos ricos tuviesen agua caliente en sus baños, hasta la forma en que juegos de gladiadores se producían en gran escala, todo eso requería de una planificación muy intensa. Sí, tanto Antiguo Egipto como los chinos, con su gran muralla, tuvieron montones de esclavos. Personalmente creo que en el caso de Roma antigua esto fue perfeccionado y llevado a un nivel un tanto más alto. Esclavos remaban en galeras y buques de guerra. Esclavos eran tutores privados y duplicaban ediciones de libros de autores famosos. Esclavos trabajaban en minas, granjas, talleres, prostíbulos, templos, panaderías, carnicerías y en los baños públicos. Mantenían el piso de palacios con calefacción durante el invierno y frescos durante el verano. Manejaban cuadrigas durante carreras de caballos y se mataban entre sí durante espectáculos libres de todo cargo. Peinaban a doncellas, cantaban canciones de cuna, aconsejaban a tribunos y administraban el dinero de los millonarios de aquellos días. Cantaban y danzaban en fiestas y orgías y leían poemas en anfiteatros por todo el mundo romano. Esclavos eran como el taxi, el camión, la silla de ruedas, el baúl o maletero de un coche, el camarero y el aire acondicionado y a veces todo al mismo tiempo. Pronto, ni una sola manzana crecerá en las afueras de Roma sin el esfuerzo de un esclavo, y ni un solo artículo de ropa llegará a los mercados de Roma sin esclavos. ¿Aún no estás convencido? En Roma antigua, vivir un mes sin el soporte del sistema de esclavos era exactamente como vivir hoy en día por un mes sin electricidad alguna. No es imposible, pero pruébelo y luego me cuenta. No quiero imaginarme Barcelona o Miami o Buenos Aires o Bogotá sin suministro eléctrico por un mes. O, en el caso mío, Pekín. Aquí sería un desastre.
En menos de 3 días, en serio, en menos de 72 horas, aquí habría pandillas en cada cuadra y hasta salir del apartamento o casa de uno para ir a tirar la basura sería una misión tan peligrosa que a uno le podría costar la vida. Por supuesto, eso es lo que conocemos como el derrumbe de una civilización y un colapso de la sociedad. Hoy en día, Venezuela, Siria, Yemen. ¿La policía? Ellos estarían demasiado ocupados para protegerse a sí mismos y a los suyos, y además no darían abasto en cualquier ciudad de 1 millón de habitantes o más. Bueno, veamos el tema del transporte. Y aquí sí tenemos algo muy fácil de notar, algo que realmente hacía que los romanos se destacaban del resto de naciones y civilizaciones en aquellos tiempos. Estoy hablando de las vías, las calzadas romanas. Nunca antes gente había visto algo así. Una línea derecha de piedras prolijamente puestas donde antes solo pantanos o montañas existían. Es más, gente a veces tenía que hacer un verdadero esfuerzo mental para entender por qué los romanos irían a hacer una ruta por lugares donde nada existía y nadie vivía con el solo propósito de hacer que, cuando la necesidad llegase, el viaje fuese más rápido. Pero bueno, nosotros hoy en día sí entendemos ese tema muy bien. No por nada le dedicamos 2 episodios enteros a nuestra Vía Apia en nuestros episodios 42 y 43. Es porque realmente las vías o calzadas romanas eran una maravilla tecnológica de sus tiempos. Todo lo demás, navegación a vela, el uso de camellos, la domesticación de ciertos animales de carga y hasta el comercio con países lejanos, nada de eso era nuevo. Pero las vías, sí. Bueno, y por último, veamos el tema de comunicación. En este tiempo, es decir, durante la República Mediana, ya existían muchos nuevos métodos de comunicación que se diferenciaban mucho de métodos de comunicación de otras civilizaciones como los griegos, fenicios y etruscos. En otras palabras, no estoy tratando de hablar de libros o el alfabeto o mensajeros a caballos. Todo eso ya existía mucho antes. Pero en la Roma de nuestros tiempos ya se venían desarrollando nuevos métodos de comunicación y aquí les doy 3 ejemplos. La ley escrita como tal, el discurso filosófico, sobre todo como medio de comunicación en foros romanos, y las escrituras anticuarias que daban un nuevo tipo de enfoque en la evidencia empírica del pasado. Eso sí eran cosas que los romanos inventaron. Entonces, repito, la ley escrita, el discurso filosófico y la escritura anticuaria romana. Y si alguien dice que el discurso filosófico proviene de Grecia, pues sí, en parte es así. Pero los romanos perfeccionaron el sistema en el cual mezclaban filosofía con noticias. Esas noticias eran leídas por gente de voz bien fuerte en los foros romanos. Generalmente gordos que se podían dar el lujo de gritar en esos foros. Y siempre esas noticias venían mezcladas con picardías, filosofía y chistes, porque, bueno, los romanos eran así. Como un ejemplo de eso, los graffiti en Roma y en Pompeya que estamos descubriendo hoy son parte de ese discurso filosófico que estoy explicando aquí. Pero para afirmar el tema del campo de comunicación un poco mejor dentro del contexto de un cambio de paradigma, voy a añadir un cuarto elemento aquí. Eso simplemente por si alguien todavía tiene dudas. Y ese cuarto elemento era nada más y nada menos que el calendario romano. Así es, el calendario romano. El hecho de establecer un calendario escrito y minuciosamente detallado con todas sus festividades y el significado de fechas y eventos, eso era una verdadera revolución dentro del campo de comunicación en Roma antigua. Y aquí, mis amigos, dimos un círculo completo alrededor de la manzana en nuestro tema. ¿Y cómo eso? Bueno, porque la gente que estaba a cargo de escribir, mantener y expandir ese calendario eran los pontífices máximos romanos. Así que por ese lado, los pontífices soportaban el campo de comunicación. Y la gente que hacía posible que obras gigantescas como juegos de gladiadores y marchas triunfales se llevaran a cabo, pues eran los ediles, quienes, como todos sabemos, eran parte del mismo sistema de elecciones que los pontífices. Así es, tanto los pontífices máximos como los ediles eran cargos elegidos, repito, elegidos en Roma antigua. Así que por ese lado, los pontífices
soportaban el campo de la energía. Sin dinero, sin esclavos y sin el planeo de todo el evento en sí, nada de eso hubiese sido posible. Y finalmente las calzadas romanas eran parte de un sistema de Roma antigua en el que los pontífices jugaban un enorme rol, tanto en el planeo de esas calzadas como en la decisión de a dónde iría la próxima calzada romana. Es más, los pontífices tenían el derecho de entrar al Senado romano y dictar decisiones que automáticamente se convertían en leyes y los senadores no tenían ni el derecho de decir objeción. Ahí lo tenemos, Roma antigua, la República mediana, un tiempo de cambio de paradigma. Eso, por supuesto, según mi propio análisis. Comunicación, el calendario romano, leyes escritas, discursos leídos en foros romanos, escrituras anticuarias evocando el pasado. Transporte, las calzadas romanas. Energía, un sistema a escala mayor del trabajo desarrollado por esclavos. Y todo eso gracias a un cargo, el cargo elegido más alto que un sacerdote romano podía obtener en aquellos tiempos. El cargo del pontífice máximo. Ahora, antes de regresar a la pequeña y claustrofóbica habitación donde los pontífices elegían al pontífice máximo de entre sí mismos, vayamos rápidamente a nuestra palabra en latín. Y además de eso, también tenemos que ver qué anda pasando en Sicilia. En nuestro último episodio tuvimos la frase turbam vita. Y me acuerdo haberles dicho que eso era una frase o un consejo que una persona podía darle a otra persona en ciertas circunstancias dadas. Bueno, como es costumbre ya, lo vamos a hacer muy fácil aquí y primero vamos a traducir estas dos palabras una por una. Turba, es decir, turbam sin la letra M, significa multitud, masa de gente o muchedumbre. Pero también puede significar disturbio, lío o simplemente algo que no está en el estado en el que debería estar. Vita, por su lado, significa vida, modo de vida o carrera, no como una carrera de caballos, sino como en la carrera profesional de una persona. Ahora, cuando esas dos palabras se unen y cuando la primera de las palabras toma una letra M, pues esto se convierte en la frase evite las multitudes. Turbam vita, evite las multitudes. Bueno, a otra cosa. Vamos a nuestra palabra en latín para esta semana. Entonces, la palabra de la semana para esta semana es ibi. Así es, una sola palabra de solamente 3 letras. Leo eso una vez más y luego lo deletreo. Ibi, I-B-I. Y la única pista que les puedo dar es que esta palabra es un adverbio y es un adverbio de lugar. Ah, y que aquí no estamos hablando de la divinidad egipcia llamada Ibis. No. Entonces, ibi para todo el mundo para la próxima vez. Y como siempre, en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Repito esta dirección, elcuentoderoma.com. Listo, ahora antes de volver a Sicilia a ver cómo se trataban entre romanos y cartaginenses, veamos brevemente qué es lo que anda pasando entre aquellos 9 hombres eligiendo un pontífice máximo. Y aquí tengo un pequeño dilema. El pontífice máximo era un cargo de por vida, y uno podía ser elegido a ese cargo si uno era miembro de un tal llamado colegio de pontífices. Ese colegio de pontífices era un grupo de gente que en realidad tenían ese puesto como una cosa de al lado, es decir, no vivían de eso. En un comienzo había 5 miembros en ese colegio de pontífices. Después de la Lex Ogulnia, que apareció en el año 300 a.C., ese número se elevó a 9 y más tarde aún se volverá a elevar a un total de 15 miembros. En otras palabras, ahora tenemos a 9 miembros de familias prestigiosas sentados en una mesa y eligiendo cuál de ellos será el próximo pontífice máximo porque el anterior había fallecido. Y ahí es donde está mi dilema. Si el pontífice máximo había fallecido, ¿no será que en vez de 9 eran 8? Digo, ¿el pontífice máximo era uno de los 9 miembros o era aparte de los 9 miembros? Me dejan un comentario si conocen la respuesta. En este podcast, por supuesto, no tenemos la lista de la gente que participó en ese sufragio y ni siquiera sabemos cómo exactamente se hacía ese sufragio en detalles. Pero aquí van 7 cositas que sí sabemos de ese evento.
1. Sí sabemos que el proceso era algo muy privado. 2. También sabemos que todos los candidatos tenían que provenir de familias romanas cuyos padres se habían casado de la manera correcta según tradiciones romanas. En otras palabras, los padres de esos 9 hombres seguro que estaban casados por medio de un proceso llamado conferratio. Repito eso, conferratio, y no por medio de coemptio, es decir, la compra de una esposa, o por usus, es decir, la simple cohabitación de una mujer con un hombre. 3. Sabemos que el puesto era muy valuado, puesto que el pontífice máximo elegía personalmente a la única otra persona en Roma que tendrá más autoridad que el pontífice máximo mismo. Estoy hablando del cargo del Rex Sacrorum. Ese cargo, el cargo de Rex Sacrorum, que viene a significar algo como el rey de todos los sacerdocios, venía dividido en 2 realmente. Es decir, que no era posible darle ese cargo a un hombre solamente, sino a una pareja casada, y obviamente casada por el método de conferratio. Así es, el pontífice máximo tenía que elegir a una pareja de esposos y esa pareja estaba a cargo de mantener a los dioses de Roma felices para el bien de toda Roma. Ese cargo también era de por vida, pero apenas uno de los esposos fallecía, el otro tenía que dar su resignación y el pontífice máximo volvía a elegir a otra pareja, un nuevo Rex Sacrorum y una nueva Regina Sacrorum. Ahora, si bien ese cargo estaba por encima del cargo de pontífice máximo, el puesto en sí venía sin mucho valor práctico, puesto que el Rex Sacrorum no tenía el derecho de estar vinculado ni con el mundo político ni con el mundo militar de Roma. Por ende, ese Rex Sacrorum generalmente era alguien de una familia bien situada, pero de la que nadie sabía mucho porque el hombre no podía ser ni cónsul, ni tribuno, ni censor y ni siquiera un senador de Roma. 4. La elección del pontífice máximo muy a menudo venía acompañada por una intensa campaña, políticamente hablando. Sabemos que Julio César se endeudó hasta las orejas con el propósito de obtener ese cargo y cuando senadores más viejos le dieron el consejo de abandonar ese plan, Julio César redobló sus esfuerzos. Y según Plutarco, el día de las elecciones, Julio le dijo a su madre que ese día ella lo iba a ver o bien como un pontífice máximo o bien como un exiliado, quién sabe, tal vez en la isla de Córcega. Por supuesto que Julio se refería al monto de dinero que él le debía a otros con el propósito de poder ganarse ese puesto de pontífice máximo. Al final Julio César ganó, pero apenas. Eso lo vamos a ver en nuestro futuro episodio 173, la conjuración de Catilina. 5. Y si se están preguntando cuándo el número de candidatos fue elevado de 9 a 15, bueno, la respuesta es en los tiempos de Sila. Eso lo vamos a ver en nuestro episodio 148, el desastre de Araucio. 6. Por supuesto que ya sabemos que este año Tiberio Corunciano terminó siendo elegido y que con eso Roma elegía a ese puesto a un plebeyo por primera vez en la historia. Y lo que vale destacar aquí es que el pontífice máximo siguiente también será un plebeyo y será nadie más y nadie menos que nuestro Lucio Cecilio Metelo. Bueno, ahora ya tenemos una perspectiva un tanto mejor de lo que estaba en juego aquí y de la importancia de un pontífice máximo como el cargo religioso elegido más alto de Roma, con un hincapié en la palabra elegido. Ahora veamos un poco nuevamente de la vida de este Corunciano. Bueno, de Corunciano habíamos hablado ya en los siguientes episodios. Episodio 57, los elefantes de Pirro. Episodio 58, otra victoria pírrica. Episodio 61, la batalla de Beneventum. Y nuestro capítulo pasado, episodio 73, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Y entre esas 4 ocasiones, la mejor presentación fue la del episodio 57, así que veamos aquellos 4 puntos una vez más. Y con ese propósito vamos a hacer algo que nunca hicimos en este podcast hasta el día de hoy. Voy a inyectar unos 3 minutos del episodio 57 dentro de este episodio para evitar que ustedes, mis queridos oyentes, tengan que volver a aquel episodio a escuchar eso. Eso lo voy a llamar una intercalación y esta es la primera, pero no la última, intercalación en nuestro cuento, el cuento de Roma. Vamos al año 280
a.C. De este Tiberio Corunciano. 2 de esas notas son notas de pasado y 2 son notas de futuro o eventos futuros, y obviamente vosotros, mis queridos oyentes, sabrán identificar cuál es cuál porque voy a listar esas 4 notas juntas sin separarlas en pasado o futuro. Basta que se acuerden que estamos en el año 280 a.C. Entonces, 1. Tiberio Corunciano tenía el talento de retórica y fue el primerísimo abogado en Roma que se ofrecía públicamente como consultante para defensas en el juzgado mayor de Roma de ese entonces, el juzgado que se encontraba justo afuera del colegio de pontífices, es decir, a pasos de toda la acción en Roma. 2. Tiberio Corunciano también fue el primer maestro formal de derecho, tanto derecho civil como derecho criminal, en Roma. Sus estudiantes, que no eran pocos, se sabían sentar alrededor de Tiberio para escucharlo hablar y así aprender. Utilizaba textos de otros, pero jamás se han encontrado libros que él haya escrito. Y dicho sea de paso, después del Corunciano, derecho como educación o como una ciencia, se convirtió en algo mucho más formal, y eso fue gracias a las obras de los estudiantes de Corunciano. 3. En el 254 a.C. fue elegido pontífice máximo de Roma. Esto fue importante porque esta fue la primera vez que ese cargo caía en manos de un plebeyo, pero después de su muerte en el 241, otro plebeyo continuó en ese cargo. Recordemos brevemente que el asiento de pontífice máximo era de por vida. Y 4. A pesar de que Roma perderá en la batalla de Heraclea, estamos a meses de eso, Corunciano recibió una marcha triunfal por las calles de Roma al año siguiente, precisamente por la expedición militar que tuvo en Etruria cuando todo el asunto de Pirro de Epiro estalló. Bueno, ahora veamos. Bueno, ahí lo tenemos. Volvamos del 280 al 254 a.C. Y lo único que no hemos mencionado en aquel episodio era que Tiberio Corunciano, al parecer, también fue censor en Roma en el año 270 a.C. junto a un tal Cayo Claudio Canina, es decir, otro de los miembros de la familia de los Claudios. Y que al parecer Corunciano provenía de la ciudad de Tusculum. Bueno, por último, digamos que Corunciano va a fallecer en el año 241 a.C., en unos 13 años más, y que el sucesor en ese cargo será Lucio Cecilio Metelo. Ahora sí, vamos a esa habitación donde el voto acaba de finalizarse. Después de varias ruedas y un par de discursos que duraron más de 2 horas, Corunciano acaba de recibir el voto unánime de los demás. Así es, yo firmemente creo que en aquellos tiempos el voto tenía que ser unánime y que eso a veces hacía que ese proceso fuese bien largo, donde muchas veces algunos de los miembros simplemente terminaban rindiéndose, ya cansados y ya con muchas ganas de salir de esa habitación y respirar un poco de aire fresco. De los 9 hombres, 2 Cornelios, 2 Fabios, un Emilio, un Licinio, un Manlio, un Junio y finalmente un Claudio, solo 2 eran puramente plebeyos, pero uno de esos 2 plebeyos terminó ganando aquel día. Ese Claudio en la lista era un hombre llamado Marco Claudio Glicia, de quien vamos a hablar en nuestro próximo episodio 75, la batalla de Drépano. Y ese Junio que acabo de meter en esta lista sería el famoso Lucio Junio Pulo, quien pronto tendrá esa famosa derrota en Drépano y quien, siendo cónsul de Roma en el año 249, terminará tomándose la vida antes de regresar a Roma después de esa derrota tan vergonzosa. Y ese Licinio que acabo de meter en esa lista, pues se trata de Publio Licinio Craso, ahora también un muchacho joven, y quien luego, allá por el 212 a.C., ya siendo un anciano, sí conseguirá el puesto de pontífice máximo. Y ese Manlio que acabo de meter en esta lista, pues se trata de Aulo Manlio Torquato Ático, un político romano e hijo de Tito Manlio Torquato, cónsul en el año 299 a.C. Este personaje es pariente de quien será el protagonista de nuestro episodio 82, precisamente llamado así, Tito Manlio Torquato.
Del árbol genealógico de estos Manlios Torcuatos, en total hay 4 hombres llamados Tito Manlio Torcuato. Bueno, de eso nos vamos a encargar en esa ocasión. Y por supuesto que toda esta lista es pura ficción mía aquí. Es parte de nuestro cuento porque, como ya dijimos, no existen hoy en día listas de candidatos en sufragios como esos. Esto simplemente nos permite introducir el mundo de Roma antigua del modo como a mí me gusta, como un cuento, el cuento de Roma. Después de todo, la historia la pueden conseguir en cualquier lado, muchachos. Esto, es decir, el podcast, es una mezcla de historia y ficción para crear una narrativa más vibrante. No por nada, el subtítulo de El cuento de Roma es Historia y ficción, verdades y mentiras. Bueno, sigamos. Corunciano venció. Y aquí no creo que el vencedor haya salido a un balcón como lo hace el Papa en el Vaticano hoy en día. No creo que haya habido una celebración a la cual toda Roma estaba invitada. Y no creo ni por un minuto que los demás candidatos le hayan felicitado al vencedor como deportistas lo hacen hoy en día después de haber perdido. Lo que en realidad protegía la vida del vencedor, de parte de los perdedores, era que ese puesto, si bien era muy importante en el panorama general de las cosas, solo era una victoria menor en el cuadro más pequeño de las cosas. Ahí está, el flamante pontífice máximo por primera vez era un plebeyo, Tiberio Corunciano. Y para poder cerrar este tema, aquí va una lista de los poderes de un pontífice máximo. 1. El pontífice máximo regulaba las fechas de ceremonias y las podía mover a causa de eventos tales como inundaciones, relámpagos o pestilencias. 2. El pontífice máximo tenía la última palabra de qué cosas iban a qué templo. Recordemos que oro se guardaba en el templo de Saturno, los libros de los magistrados se guardaban en el templo de Juno Moneta y los libros civilinos se guardaban en el templo de Júpiter, aunque bueno, existen versiones de unos guardias especiales para esos libros. Hablaremos de eso en más detalle en nuestro episodio 80, la guerra de los mercenarios, porque en ese año, el año 240 a.C., los libros civilinos serán consultados otra vez y una nueva tradición, las ludiflorales, será creada. 3. La regulación del calendario romano, tanto astronómicamente hablando como en aplicación detallada a la vida pública del Estado. Pontífices máximos podían agregar o quitar días a un año, y eso lo hacían a veces para prolongar o acortar años, dependiendo si los cónsules a cargo eran partidarios o adversarios. Y digo yo, wow. Con ese poder hasta podían mover fechas de elecciones y ajustarlas como se les daba la gana. Y si no me creen, vean el título de nuestro futuro episodio 183 llamado El año que duró 445 días. ¿A que no adivinan cuál pontífice máximo hizo ese cambio? Bingo, Julio César mismo. 4. La administración de la ley relativa a los entierros y lugares donde entierros eran permitidos. Los pontífices máximos también supervisaban la manera en la que antepasados eran venerados. 5. La superintendencia de todos los matrimonios por conferratio, es decir, todos los matrimonios patricios legales. En otras palabras, el pontífice máximo era invitado a todas las bodas más importantes de Roma. 6. La administración de leyes de testamentos y herencias. Esto, amigos míos, era un poder tremendo. 7. La regulación de la moral pública. En otras palabras, el pontífice podía ponerle multas a gente por cosas que hacían en público. Y créanme, en más de un caso, los pontífices multaban hasta a miembros del Senado romano y los senadores no podían decir ni A. 8. El pontífice máximo designaba a las vírgenes vestales prácticamente por sí mismo. ¿Se pueden imaginar el trato que los pontífices recibían de aquellas familias que trataban de conseguir que una de sus hijas fuese admitida como una virgen vestal? 9. El pontífice elegía personalmente al Rex Sacrorum. Eso lo mencionamos hace unos minutos ya. 10. El pontífice también elegía a todos los sacerdotes flamen dentro del colegio de los flamines. De eso también, mucho más en un futuro, pero basta que se acuerden que estos sacerdotes flamen no podían salir de Roma, ver una persona muerta o una mesa sin comida. 11. Muchos artefactos importantes eran puestos en la regia, es decir, el edificio donde el pontífice máximo vivía.
Entre ellos tenemos las tal llamadas lanzas del dios Marte, las cuales, según leyendas, vibraban cada vez que algo malo estaba por suceder. Dicen que Julio César sintió la vibración de esas lanzas el día antes de su propio asesinato. Y finalmente 12, y este es el poder más grande de los pontífices máximos. Ellos tenían el derecho de crear leyes en privado junto a sus colegas dentro del colegio de pontífices. Después de eso, el pontífice simplemente entraba al Senado y pronunciaba esa ley como promulgada. Punto y aparte. Y los senadores, otra vez, no podían decir ni A. Bueno, ahí lo tenemos, una pequeña enciclopedia de los poderes y responsabilidades de los pontífices máximos en Roma, los predecesores de los papas de hoy. Lo único que sí quiero añadir aquí es que el primer emperador romano, Augusto, va a incorporar ese puesto bajo sus propios poderes y a partir de ese momento todos los emperadores romanos automáticamente también serán pontífices máximos. Comentario personal, qué aburrido. Bueno, ahora sí, vamos a Sicilia y rebobinamos desde el 254 a.C., aunque parte de eso ya lo hayamos visto. Veamos, año 253 a.C. Los cónsules romanos son Gneo Servilio Escipión y Cayo Sempronio Bleso. Y por supuesto ya hablamos de lo que pasó en Sicilia ese año. Luego, el año 252 a.C. Los cónsules romanos son Cayo Aurelio Cota y Publio Servilio Gémino. Y por supuesto ya hablamos de lo que pasó en Sicilia ese año también. Entonces, año 251 a.C. Los cónsules romanos eran Lucio Cecilio Metelo y Cayo Furio Pásilo. Y por supuesto, ese año terminamos defendiendo la ciudad de Panormus exitosamente, ¿se acuerdan? Y gracias a eso, las ciudades de Leta, Soles, Petra y Tyndaris se cambian de bando en una cadena sucesiva, casi como fichas de dominós. De Metelo, nuestro otro invitado especial en este episodio, quisiera decir un poco más aquí. Y para eso hice una breve lista de 5 puntos a saber. 1. Lucio Cecilio Metelo fue cónsul de Roma 2 veces. 2. En el 249 será Magister Equitum del dictador Aulo Atilio Calatino, otro Atilio. 3. En el 247 fue cónsul por segunda vez con Numerio Fabio Butión, un Fabio. 4 años después, es decir, en el 243, fue elegido pontífice máximo, un cargo que llevó durante 22 años. Debió, por lo tanto, haber muerto poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Púnica, alrededor del año 221 a.C. 4. En el 241 a.C. rescató el Palladium cuando el templo de Vesta estaba en llamas, pero perdió la vista a consecuencia de esa acción. Fue por lo tanto recompensado por el pueblo con una estatua en el Capitolio y un permiso jamás concedido anteriormente a nadie de viajar hasta el Senado en carro. Fue sucedido en el pontificado por Lucio Cornelio Lentulo Caudino. Y 5. Además de otros honores, fue nombrado dictador en el año 224 a.C. con el propósito de celebrar los comicios, y siendo ciego. Sus méritos y distinciones son registrados por Plinio el Viejo en un extracto que se ha hecho de la oración fúnebre pronunciada por su hijo Quinto Cecilio Metelo. Y en nuestra saga familiar, Domicio, ahora exiliado en la isla de Córcega, mantenía correspondencia con ese hijo de Metelo. Correspondencia que será importante en nuestra saga familiar porque creará por primera vez en este podcast la descripción de un nudo genealógico dentro de la saga familiar. Repito esa palabra, un nudo genealógico. Y como esa palabra no existe, es la unión de las palabras geográfico y genealógico, pues les debo una explicación de lo que sería un nudo genealógico. Entonces, explico. A medida que este podcast avanza y a medida que la familia de nuestra saga familiar se va multiplicando, diferentes miembros irán a vivir a diferentes partes del mundo por diferentes causas. Ya sabemos que uno de los hijos de Lucio y Aeliana, uno de aquellos trillizos, fue a vivir a Creta. Era el muchacho al que llamamos Espurio en el podcast. Y sabemos que si bien uno de sus hijos regresó a Italia y hasta se encontró con Marco el gladiador, el resto de la familia de Espurio el arquero nunca fue descrito en este podcast.
Ese fue en realidad el primero de los 2 nudos geográficos / genealógicos que ya sucedieron en este podcast. Un miembro, un descendiente de Marco el Degollador, del cual ya no se sabe más nada, y en este caso en Creta. La segunda vez que esto sucedió fue con la hija de Marcia, aquella Marcia que fue enviada a Cartago a casarse. Nosotros sabemos que los hijos de Marcia, todos nacidos en Cartago, y sabemos que aquel Falvio, nieto de Marcia, que volvió a Italia y cuyos descendientes terminaron trabajando en la Vía Apia, entre otras cosas. El único miembro de los hijos de Marcia del que perdimos todo rastro era la hija más joven de Marcia. Lo único que sabemos es que se casó con un mercader numidio de la región y que no se quedaron en Cartago. Quién sabe, quizás fueron a Libia, Cirenaica. Ahí lo tenemos, otro miembro, un descendiente de Marco el Degollador, del cual ya no se sabe más nada. Y en este caso, en Libia. Bueno, ahí tenemos nuestro segundo nudo genealógico. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué todo ese afán de seguir a esos descendientes y todo eso? Bueno, por un lado, simplemente porque en este podcast trato de seguir el hilo de una familia creada por mí a lo largo de unos 1000 años. Y por el otro lado, porque esto le puede dar la posibilidad a uno de sentirse parte de esa gran familia romana. A medida que el tiempo avance, habrá un total de 72 tales nudos. Nudos geográficos / genealógicos, y quizás uno de esos nudos podría ser un antepasado suyo. Así que hoy por hoy anunciamos el tercero de esos nudos con la vida de Domicio, quien a medida que el tiempo pasará, él tendrá un hijo en esa isla, la isla de Córcega. Y ese hijo tendrá hijos y bueno, se quedarán a vivir allí para siempre. Otro miembro, un descendiente de Marco el Degollador, del cual ya no se sabrá nada. Y en este caso, en la isla de Córcega. La única diferencia entre este tercer nudo y los 2 anteriores es que a aquellos no los habíamos anunciado como tales. Este es el primero que anunciamos y describimos como tal, un nudo genealógico. Y como para reafirmar esta idea un poquito mejor, quiero repetir que en total este podcast tendrá exactamente 72 de esos nudos. Esos 72 nudos irán apareciendo de a poco y se multiplicarán a medida que nos vayamos acercando al final del podcast. Un poco como la línea ascendiente que generalmente vemos en gráficos cuando hablamos del crecimiento de humanos a través del tiempo. Primero, de a poquito, una línea derechita, luego una curva y al final una línea bien empinada hacia arriba en la última parte del podcast. Más de un nudo podrá ocurrir en el mismo lugar y la única condición para crear un nudo así será que cierto miembro de nuestra saga familiar tenga descendientes de cuyos destinos perdimos información. Y no todos los nudos serán en Italia. Algunos terminarán en Inglaterra, el Medio Oeste, por causas como cautiverio o un viaje o un naufragio. Otros quizás serán antepasados de conquistadores españoles y portugueses y terminarán llevando la sangre de Marco el Degollador al mundo nuevo. ¿Quién sabe? El título de nuestro episodio 498, El fin de la saga familiar, no es el fin de la sangre de Marco el Degollador allá en el lago Regilo. Es simplemente un nuevo comienzo y quizás un nexo a usted mismo. Así es, miembros de nuestra saga familiar se van a desparramar por el mundo entero, tal como la diáspora judía o el árbol genealógico de Kunta Kinte, el muchacho que fue arrastrado desde África a los Estados Unidos y vendido como un esclavo allá en el siglo XVII en la obra llamada Raíces. Bueno, la siguiente pregunta entonces es, ¿qué tienen que ver esos papeles escritos por Emilia y todas aquellas cosas que Aeliana y Marcia escribían cuando ancianas? Eso, amigos míos, tiene 2 razones. Por un lado, eso mantendrá vivo el lazo de esta gran familia, a la cual quizás hasta usted y yo pertenecemos. Todos provenimos de una sola madre, genéticamente hablando, ¿verdad? Y por el otro lado, eso mantendrá vivo el mensaje primario de este podcast. Aquel mensaje que todo libro, toda película y todo cuento trata de dar a sus oyentes o lectores. Al final y al cabo, hasta cuentos tales como Tom and Jerry, el cuento del patito feo, La Sirenita y Blancanieves traen su propio mensaje. Bueno, ahora vamos al año 250 a.C.
Los cónsules romanos son Cayo Atilio Régulo Serrano y Lucio Manlio Vulsón. Ambos eran cónsules por segunda vez, y en cuanto a este Atilio, ese era el hijo del hombre que aún estaba preso en Cartago, Marco Atilio Régulo. Y en cuanto a Lucio Manlio Vulsón, ese era el mismo cónsul que había vencido en la batalla del Cabo Ecnomo que vimos en nuestro episodio 71. Bueno, este año, estos dos cónsules se dirigieron a Sicilia con el firme propósito de volver a intentar un sitio a la ciudad de Lilibeo. Así es, Lilibeo. Y si me han oído pronunciar el nombre de esa ciudad a veces como Lilibeo y a veces como Lilibea, es porque ambas pronunciaciones están bien, según fuentes actuales, incluyendo la enciclopedia libre llamada Wikipedia. Lilibeo, Lilibea, ambas se refieren a la actual ciudad de Marsala. Bueno, y como esta vez los romanos llegaron navegando hacia Lilibea por el lado sur, decidieron quemar la ciudad de Heraclea Minoa, una base cartaginense que estaba cerca de ahí y que no se quería pasar para el lado romano. Y apenas esa maniobra terminó, dos eventos comenzaron casi simultáneamente. Uno, los cartaginenses, viéndose en peligro después de la derrota en Panormus, comienzan a pensar en enviar a Marco Atilio Régulo a Roma en capacidad de negociador. Eso, por supuesto, lo veremos en nuestro próximo episodio. Y dos, la gente de Lilibea se comienza a preparar para otra acción militar de parte de los romanos. Esta vez, 240 naves romanas con un total de 4 legiones bajo el mando de estos dos cónsules, Régulo Serrano y Manlio Vulsón, se venían acercando a lo largo de la costa de Sicilia. Y lo que más miedo le daba a los cartaginenses esta vez era que ambos cónsules ya tenían experiencia en el campo de batalla contra Cartago. Para responder a esas 4 legiones, más los auxiliares y todo eso, un total de unos 100.000 hombres, los cartaginenses contaban con solo unos 10.000 mercenarios cuidadosamente acuartelados dentro de los muros de Lilibeo. Al mando de esos mercenarios estaban 2 hombres cuyos nombres ya suenan familiar: Amílcar Barca, el padre del futuro Aníbal, y otro tal llamado Himilco, pero que esta vez era un descendiente directo de aquel navegador Himilco, el cartaginés del siglo VI a.C., que había navegado a lo largo de la costa de África casi hasta el Senegal de hoy. Entre Amílcar Barca e Himilco crearon una regla nueva con respecto a los mercenarios. Explico. Como el número de romanos en camino a Lilibeo no era ningún secreto de estado, muchos de los comandantes de los mercenarios, creyendo que seguro que iban a perder, comenzaban a hacer planes. Así es, planes de pasarse para el lado de los romanos apenas un campamento romano fuese construido frente a la ciudad. Pero Amílcar Barca recibió noticias de eso y a partir de ahí pusieron la regla que cualquier mercenario que fuese visto en cercanías de un campamento romano sería inmediatamente pasado por la espada. De esa manera, esperaron minimizar las posibilidades de que los mercenarios se dieran vuelta y terminaran peleando en contra de Cartago. La otra medida que Amílcar Barca tomó era traer un ejército cartaginés a Lilibeo, un ejército pequeño, pero bastante eficiente, de un par de miles de hombres fieles a Cartago. Ahora solo les quedaba esperar a los romanos. Y por supuesto que eso, junto a lo que pasó a continuación frente a la otra ciudad en manos de los cartaginenses, lo vamos a ver en nuestro próximo episodio 75, la batalla de Drépano. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene. Este episodio consta de 7.335 palabras. Desde YouTube, saludos a los siguientes oyentes: Iván Pérez Margarito, Maquila Mendi desde el Corredor Cantábrico de España y Santiago Sierra, quien me ha dado un par de buenas sugerencias para futura referencia. Desde iVoox quiero mandar un saludo muy cálido a 3 de nuestros fieles oyentes: Luraisea, espero estar leyendo esto bien, Nani Blasco y Virginia López Reyes de Huelva, España. Desde nuestro sitio web quiero mandar un saludo a las siguientes personas: Eduardo Medina desde Guadalajara, Jalisco, México, y Esperanza Pérez Vela de Ontario, Canadá, pero que originariamente también es de México. Finalmente, desde el pueblo donde viví en Argentina, allá en los 80, esta vez quiero enviar un saludo muy cálido a la familia de los Laborde y especialmente a mis compañeros de clase Ariel y su esposa Cristina.